Buenas noches, estimado licenciado de Trabajo de Graduación 2. Mi nombre es Walter Orlando López Corsantes y soy estudiante de la licenciatura en Comunicación y Lenguaje. Muy bien. Me identifico con el número de carnet 9612-2027-076. Soy originario del departamento de Huehuetenango y inicié en la licenciatura el 1 de febrero de pues 2024, ¿verdad? O cuando iniciaron las clases. Muy bien, ahora voy con una breve descripción, ¿verdad? Sobre la valoración de la experiencia de trabajar los cursos en línea. Considero que es una experiencia bastante agradable, ya que pues obviamente uno puede, por decirlo así, tomar, ¿verdad? Su tiempo de trabajo y uno puede ir midiendo su tiempo, ¿verdad? Considero que es una experiencia bastante agradable. Bueno, voy con el aspecto número 2, con la presentación, ¿verdad? Del tema y la justificación de la elección. Mi tema a investigar, ¿verdad? Fue lo que sería el tema del acoso escolar, pero enfocado en dos cosas. Enfocado en la situación escolar del estudiante y también, obviamente, ¿verdad? Lo que sería la vida personal de este mismo. Y esto pues cómo afecta, ¿verdad? Y ahora voy con una pequeña justificación, ¿verdad? De la elección del tema. ¿Por qué es que escogí este tema? Pues obviamente hay varias razones, pero la principal de ellas es porque posteriormente, ¿verdad? Los estudiantes hoy en día es aún así, ¿verdad? En pleno siglo XXI y en plena educación, pues moderna, ¿verdad? Los estudiantes hasta el día de hoy sufren de lo que es el acoso escolar y posteriormente, pues es un tema que no se ha podido frenar, ¿verdad? Y entonces, pues básicamente la justificación del cual, por qué yo hice este proyecto, sería que básicamente porque los estudiantes, pues, desconocen, ¿verdad? Y aún así conociendo el tema, pues desconocen, ¿verdad? Cuáles son las estrategias que pueden utilizarse para poder frenar esta situación. Bueno, ahora voy con la presentación, ¿verdad? De los objetivos de la investigación. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación o qué objetivos quería yo lograr, ¿verdad? Con esta investigación. Pues básicamente los objetivos, ¿verdad? Que yo quería lograr con esta investigación es, número uno, ¿verdad? No frenar del todo, ¿verdad? El acoso escolar porque no se puede. Es prácticamente imposible, ya que lleva pues mucho tiempo, ¿verdad? O si no es que un par de siglos, ¿verdad? O años atrás, dándose este problema. Pero uno de los principales objetivos que yo tenía para hacer este proyecto era básicamente, número uno, brindar apoyo a los estudiantes, ¿verdad? A través de charlas, talleres, ¿verdad? Y dinámicas prácticas para frenar este asunto. El segundo objetivo, ¿verdad? Podría ser que básicamente brindarle a los estudiantes, ¿verdad? Herramientas para poder frenar el acoso escolar y qué estrategias se podían utilizar. Y el siguiente objetivo puede ser, ¿verdad? Brindar un apoyo no solo educacional, ¿verdad? Sino también personal, ¿verdad? Los estudiantes en los cuales pues yo me estaba enfocando, ¿verdad? Que eran los de nivel medio y diversificado, ¿verdad? Que fue con los estudiantes que yo trabajé durante este proyecto. Bueno, ahora voy con el abstract, ¿verdad? O resumen de la investigación. Eh, pues en sí, ¿verdad? ¿Qué fue en lo que se enfoca mi abstract, ¿verdad? Básicamente, pues en lo que se enfocaba mi abstract era que durante la investigación, ¿verdad? Se iban a realizar charlas, ¿verdad? Dinámicas. Y el abstract sería que el acoso escolar, ¿verdad? Es un problema que hoy en día afecta a la mayoría de los estudiantes, si no es que a todos. Pero, pues lamentablemente, ¿verdad? Aquí en Guatemala o donde quiera que estemos, ¿verdad? El acoso escolar es un problema que afecta hoy en día a estos estudiantes. Y esto, pues, hace, ¿verdad? Que los estudiantes, pues,
deserten, ¿verdad? O que no, pues ya no asistan a clases o que posteriormente, ¿verdad? Crezcan eh, con una, ¿cómo se podría decir? Con una actitud, ¿verdad? Negativa ante, pues, este asunto. Ahora quiero responderle, ¿verdad? Las preguntas que usted plantea en la guía. Y la primera pregunta dice, ¿qué problema existía? Pues, como le comenté en un principio, ¿verdad? El problema es el acoso escolar. Pero ahora, enfocándonos en el problema de qué problema existía, ¿verdad? Y es que en el centro educativo, ¿verdad? Donde yo hice la investigación o trabajo de campo, fue en el Colegio Americano, ¿verdad? Del departamento de aquí de Huehuetenango. Y obviamente, ¿verdad? La primera, pues, fase, se podría decir así, consistía, ¿verdad? En la indagación de los datos o recolección, ¿verdad? De los datos por medio de las charlas. Y el problema que existía, ¿verdad? Es que los estudiantes pues sabían del tema, pero desconocían, ¿verdad? Cuáles eran las estrategias que se podían utilizar para frenar el acoso escolar. Ahora, la segunda pregunta dice, ¿qué descubrí, ¿verdad? ¿Y cómo lo descubrió o cómo llegué a este punto? Pues básicamente, ¿verdad? Lo que yo hice en el día número uno, ¿verdad? Después de la entrevista con el director. Eh, lo que yo hice para descubrir este tema del acoso escolar es que yo organicé charlas, ¿verdad? O pláticas o plenarias, como se le conoce, ¿verdad? Y entonces yo, dentro de las planificaciones, ¿verdad? Que fui haciendo, ¿verdad? Dentro de este aspecto, ¿verdad? Pues básicamente iba organizando, ¿verdad? Actividades y los estudiantes pues iban dando sus puntos de vista, ¿verdad? Se trabajaron diferentes estrategias con ellos y obviamente pues llegué a la conclusión, ¿verdad? O descubrí que básicamente el estudiante conoce sobre el tema del acoso escolar, pero desconocía, ¿verdad? Cuáles eran las estrategias para frenar ese tipo de problema. Vamos con la siguiente pregunta. Em, ¿Cómo interpreto, verdad? O relaciono, ¿verdad? Lo que descubrí. Pues básicamente lo que puedo interpretar o relacionar con respecto al descubrimiento de que los estudiantes, ¿verdad? No conocen sobre el tema, pero no conocen las estrategias, es que lamentablemente en el sistema educativo, digamos a nivel Guatemala, ¿verdad? Sí hay estrategias, porque hay estrategias que ayudan o que tendrían que ayudar al estudiante a frenar el acoso escolar, pero lamentablemente los centros educativos no se enfocan tanto en eso, ¿verdad? O sea, sí conocen del tema y obviamente, eh, pues saben, ¿verdad? Del tema, pero lo que me llamó mucho la atención del descubrimiento que hice fue que por ejemplo, en algunas de las charlas de las cuales yo organizaba, ¿verdad? Eh, Dentro de las estrategias que fui trabajando, y ya se lo mostraré en un momento, ¿verdad? Trabajaba lo que era las dinámicas o teatros, o por ejemplo, hay un término que es no recuerdo el término, pero era donde los estudiantes organizaban, ¿verdad? Pequeñas charlas o pequeños teatros, ¿verdad? O pequeñas, digamos, interpretaciones, ¿verdad? Y pues obviamente yo me fui ahí dando cuenta, ¿verdad? Que los estudiantes sabían, ¿verdad? Del tema, pero no sabían cómo frenarlo, ¿verdad? Entonces, lo que enfoqué en mis charlas, ¿verdad? Era en estrategias, sí, obviamente hablando del acoso escolar, ¿verdad? A nivel educativo, pero también personal, ¿verdad? Y obviamente yo me fui dando cuenta, ¿verdad? Durante las actividades que se fueron trabajando, ¿verdad? Con los estudiantes, porque déjeme contarle que trabajé con los estudiantes de cuarto y quinto magisterio y cuarto y quinto PAE, ¿verdad? OPA. Entonces, cuando trabajábamos en grupo, los estudiantes pues sí hacían sus dinámicas y ellos se iban dando cuenta, ¿verdad? En que pues obviamente alguna broma, ¿verdad? Pues dentro de estos pequeños teatros, ¿verdad? O interpretaciones, pues ellos podían darse cuenta, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo interpreto, ¿verdad? O relaciono lo que se enfocaba a mi tema, ¿verdad? Y ahora, ¿qué puedo concluir, ¿verdad? De las
de lo relacionado, ¿verdad? Con los objetivos. Es que cuando se hacía, ¿verdad? Por ejemplo, hubo una vez donde trabajé en un focus group, ¿verdad? Que es cuando reúno a los estudiantes y les hago, pues les hablo del tema, ¿verdad? Es como, viene siendo más o menos como un tipo de debate, ¿verdad? Pero no es tanto un debate, sino es como un conversatorio, ¿verdad? Y obviamente cuando yo les hablaba sobre los temas, por ejemplo, habían días donde yo estaba solo con, digamos, con los de cuarto y quinto PA, o habían días donde me mantenía solo con cuarto y quinto magisterio, ¿verdad? Entonces, ahí era un poquito más interesante porque yo podría descubrir, ¿verdad? Y relacionar eh, los descubrimientos que hice a través de la investigación con los objetivos y tal vez podría resumirlo así, ¿verdad? Que los estudiantes al momento de hacer, digamos, actividades prácticas, ¿verdad? Con respecto al tema del acoso escolar, pueden agarrar estrategias nuevas, ¿verdad? Porque supongamos que ellos saben, ¿verdad? Sobre el tema, pero no conocen las estrategias. Entonces, uno de los objetivos de mi investigación fue que mi enfoque principal, ¿verdad? Era darle a ellos las herramientas, ¿verdad? Para que ellos conocieran sobre la cosa escolar. Pero, lamentablemente, ¿verdad? Como dije al inicio, los estudiantes no conocen cuáles son las herramientas. Entonces, estas charlas, ¿verdad? Estaban enfocadas con los objetivos. Y los objetivos eran que, básicamente, uno de los objetivos principales de mi investigación era darles a ellos, ¿verdad? Conocer las estrategias. Y entonces las estrategias pues se iban dando, ¿verdad? Conforme iban haciendo las actividades. Entonces, considero, ¿verdad? Que esto es algo importante y un gran paso, ¿verdad? Ya que el estudiante lo aplique o no, ¿verdad? Pues ese ya es otro tema, pero yo me enfoqué, ¿verdad?, en darles a ellos las estrategias necesarias para poder brindarles, ¿verdad?, las opciones que ellos pues tenían que aplicar, ¿verdad? Y les fui dando, ¿verdad?, algunos a puntos básicos, ¿verdad? Estrategias, por ejemplo, un día les hablé sobre eh, cuáles eran los efectos que el acoso escolar tenía, ¿verdad? No solo a nivel de educación, sino a nivel personal, ¿verdad? Y pues obviamente ahora pues voy a pasar, ¿verdad? A mostrarle algunas fotografías, ¿verdad? Y los documentos que registré dentro de mi blog. Entonces paso a compartirle, ¿verdad? Lo que yo trabajé con ellos durante estas pequeñas charlas. Bueno, muy bien. Aquí pues le muestro, ¿verdad? Que ese día yo estaba trabajando con los chicos de cuarto PA, ¿verdad? Y se unieron las de cuarto magisterio. Entonces aquí lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Era una pequeña dinámica, ¿verdad? Una pequeña obra, que fue lo que le comenté, ¿verdad? Con respecto a este aspecto, ¿verdad? Aquí ellos estaban organizando, ¿verdad? Yo les había dado el tema de la charla y pues ya estábamos trabajando, ¿verdad? Lo que era la dinámica. Aquí básicamente es donde estoy trabajando con ellos, ¿verdad? Una de las charlas, ellos pues aquí estábamos trabajando, ¿verdad? Con los chicos de, mm, de cuarto y quinto magisterio y estaban los de perito contador o administración, ¿verdad? Y entonces aquí pues les estaba brindando la charla, ¿verdad? Ellos estaban prestando atención, ¿verdad? Y si se da cuenta, pues algunos van tomando nota, ¿verdad? Con respecto a este paso. Aquí se seguía trabajando las charlas, ¿verdad? Aquí yo pues, les estaba hablando, ¿verdad? Sobre cuáles eran las estrategias de la charla de ese día, ¿verdad? Y ellas pues atentamente estaban escuchando. Hay bueno, esas son las charlas, ¿verdad? Que se iban haciendo. Ahora, eh, pues como usted puede apreciar aquí, ¿verdad? Aquí los estudiantes en esta foto, ¿verdad? Están básicamente pues hablando, ¿verdad? Sobre cuáles son algunos efectos que el acoso escolar tiene. Aquí, por ejemplo, creo que hay algunos videos. Vamos a ver. No, esta es foto. Vamos a ver. Quiero mostrarle algunos.
algunos videos que tengo por aquí grabados. Vamos a ver, déjame mostrarle. Eh, no, este no. Bueno, aquí hay uno. Bueno, como usted pudo apreciar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el video anterior, por ejemplo, estábamos hablando sobre los efectos del acoso escolar, ¿verdad? Que fue el primer tema. Y entonces ellos, pues básicamente estaban interpretando, ¿verdad? El cómo, pues tendría que prevenirse el acoso escolar, ¿verdad? Dentro de los colegios. Por ejemplo, en este video le presento, ¿verdad? Que, por ejemplo, aquí en esa charla se trabajó la estrategia, ¿verdad? De cómo tendrían que básicamente los docentes, ¿verdad? Enfocarse en ese aspecto. Entonces, estas charlas, ¿verdad? Fueron muy interesantes. Por ejemplo, aquí le muestro uno. En este video, y con esto quiero terminar, porque es bastante material lo que tengo. Aquí, ¿verdad? Por ejemplo, estábamos hablando sobre el acoso físico y entonces se hizo un pequeño drama, ¿verdad? Cada grupo escogió un acoso físico y pues se fue interpretando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí se estaba trabajando lo que era, ¿verdad? Con respecto al tema del acoso físico. Vamos con otro y con esto. Por ejemplo, en este taller tuve como protagonista a un docente, ¿verdad? Que es parte del colegio. Entonces él, pues era un profesor, ¿verdad? Así estricto, estaba interpretando, ¿verdad? El papel de un profesor estricto. Y entonces esto me ayudó bastante, ¿verdad? A básicamente poder enseñarles cómo funciona la cosa escolar. Y pues sucesivamente así me puedo ir, ¿verdad? Todo el video, pero no se trata de eso. Bueno, ahora quiero pasar a lo que sería el tema del blog. Durante las capacitaciones, ¿verdad? Se, bueno, yo fui registrando, ¿verdad? Por ejemplo, lo que sería en el Blogger. Por ejemplo, este fue el día que inicié la práctica, ¿verdad? Que la inicié el 13 de septiembre, el día que usted indicó. Y pues aquí el Blogger era, o bueno, la bitácora era sobre la presentación. Aquí se trabajó, ¿verdad? El tema de la presentación. Por ejemplo, y todo lo que sería, ¿verdad? Con respecto a la presentación mi persona, ¿verdad? Con el docente del centro educativo. Y aquí pues obviamente usted puede ver las fotos, ¿verdad? Y esta fue la vestimenta que yo utilizaba por día, ¿verdad? A veces iba de formal o a veces iba casual formal. Muy bien, ahora quiero pasar, por ejemplo, al tema de la charla uno. Por ejemplo, el tema de la charla uno. Aquí está lo que se trabajó, ¿verdad? Con respecto al tema de la charla uno. Por ejemplo, yo en el tema de la charla uno trabajé lo que sería la cosa escolar, ¿verdad? Y les pregunté a los estudiantes cuáles eran los que, pues, qué tanto sabían ellos sobre el tema. Entonces ellos fueron exponiendo sus ideas, ¿verdad? Y obviamente me fueron contando, ¿verdad? Qué sabían ellos sobre la cosa escolar. Bueno, ahora quiero ir a lo que sería yo organicé por charla, ¿verdad? O por día el tema. Ahora quiero ir al tema de la charla, al tema de la charla, eh, al tema de la charla 2, ¿verdad? El tema de la charla 2 era básicamente, eh,
rompiendo el silencio, ¿verdad? Yo en esta charla, que fue lo que le mostré en los videos, les hablé como el tema se enfocó, ¿verdad? En cómo romper el silencio ante la cosa escolar, ¿verdad? ¿Cuáles eran las estrategias que se fueron, que se fueron haciendo, ¿verdad? Y aquí está, ¿verdad? Lo que era el enfoque de la charla, ¿verdad? En base a la planificación. Vamos con otro. Ahora quiero ver con el tema de la charla número. Vamos a ver la charla. ¿Dónde está la charla 3? Aquí está. Por ejemplo, yo aquí tengo, ¿verdad? Lo que sería el tema de la charla 3, ¿verdad? Bueno, esto es lo de la entrevista. Entonces, no, aquí no. Bueno, aquí están por temas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, le voy a mostrar, por ejemplo, el tema de la charla 4, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la charla 4 fue, habían temas bastante interesantes. El tema de la charla 4 el tema de ese día se llamaba eh, señales de, señales, ¿verdad? De alerta y de destrucción, ¿verdad? Por ejemplo, en esta charla, lo que yo hice con ellos fue que les hablé, ¿verdad? De cuáles eran aquí me enfoco más en el tema de la cosa escolar dentro de la vida personal del estudiante. Por ejemplo, cuáles son las señales, ¿verdad? El comportamiento que un estudiante tiene, ¿verdad? Con respecto a este tema. Y pues podría seguir, ¿verdad? Pero no se trata de estar aquí toda la noche. Entonces, pues esto es el blog, ¿verdad? Que yo fui registrando. Usted ya lo tiene ahí, ¿verdad? Y pues esto es mi presentación, ¿verdad? Del video. Un gusto saludarle. Que pasen una buena noche.